Dicen que cuando todo está perdido, la Santa Muerte escucha tus plegarias, y que si confías en ella, su poder es más grande que cualquier medicina. Esta es la historia de un padre que se arrodilló ante ella, y ella le devolvió la vida de su hija. Este relato fue enviado por una persona que pidió que fuera anónimo. En un barrio humilde de la Ciudad de México, donde las paredes están agrietadas y las calles llenas de polvo, vivía Raúl, un padre viudo que trabajaba como albañil para mantener a su hija, Valeria, de apenas 6 años. Su vida no era fácil, pero mientras Valeria estuviera bien, Raúl sentía que tenía todo lo que necesitaba. Pero un día, Valeria se enfermó. Primero fue una fiebre alta, luego manchas en la piel, y después empezó a perder peso rápidamente. El diagnóstico de los médicos fue un golpe devastador, una enfermedad rara, incurable para alguien en su situación. Raúl pasó noches enteras sin dormir, viendo a su pequeña conectada a tubos, cada día más débil. Los doctores solo le decían: no hay mucho que podamos hacer, hay que esperar. Desesperado, con el corazón desgarrado, Raúl recordó las palabras de su abuela: cuando todo parece perdido, cuando nadie te escucha, pídele a la Santa Muerte. Ella es madre para quien la busca con fe. Así, una noche, Raúl cayó de rodillas en su pequeña casa, encendió una vela blanca y una negra, y puso una imagen de la Santa Muerte sobre la mesa. Entre sollozos, le habló: mi niña blanca, Santa Muerte, por favor, sálvala. Yo no tengo nada, solo a ella. Si me concedes este milagro, caminaré descalzo hasta tu altar con una cruz de madera. Lo prometo, madre, cumpliré mi palabra hasta el final. En ese instante, un escalofrío recorrió la casa. La llama de la vela parpadeó, pero no se apagó. Raúl sintió algo distinto en el ambiente, como si una presencia lo envolviera. Era una sensación de calma, de consuelo, como si una madre invisible le hubiera tomado la mano. Al día siguiente, en el hospital, algo inesperado sucedió. La fiebre de Valeria bajó, los médicos notaron que su estado mejoraba, y día tras día, la niña comenzó a recuperarse de lo que parecía inevitable. Los doctores no podían explicarlo. Raúl solo miraba al cielo y murmuraba: gracias, mi niña blanca. Gracias, Santa Muerte. Sabía que no había tiempo que perder. Tenía que cumplir su promesa. Raúl no perdió tiempo. Apenas Valeria regresó a casa, con los médicos aún asombrados de su recuperación, él empezó a preparar la cruz de madera. Era grande, pesada, tanto como el amor que sentía por su hija. No tenía dinero para comprar madera fina, así que recogió pedazos viejos de una construcción. Los ató con sogas gastadas, pero esa cruz era su ofrenda, y en cada nudo, en cada clavo, estaba grabada la esperanza, la gratitud y la devoción de un padre. La caminata sería larga. El altar más cercano de la Santa Muerte quedaba a más de 30 kilómetros, en un santuario conocido por milagros y devociones cumplidas. Era famoso entre los creyentes. El altar de la Santa Muerte en Tepito, donde cada año miles de personas llegaban a dar gracias por favores concedidos. Raúl se preparó al amanecer, con la cruz al hombro, los pies descalzos, y una fe ardiente en el pecho. Cada paso sobre el asfalto caliente y las piedras filosas era una ofrenda de amor. Pero lo más sorprendente ocurrió en el camino. Desde que salió de su casa, Raúl sintió una presencia. No la podía ver, pero era como una brisa suave, como un susurro cálido que lo envolvía, como si alguien lo mirara con ternura. A veces, cuando pensaba que no podría más, que el peso de la cruz lo derrotaría, una ráfaga de aire fresco lo acariciaba, como si la Santa Muerte misma soplara sobre él para aliviarle el cansancio. En algunos tramos, la gente lo miraba con asombro. Un hombre descalzo, con los pies ensangrentados, cargando una cruz, pero con una expresión de paz en el rostro. Algunos vecinos salían de sus casas y le daban agua, pan, o simplemente se quedaban en silencio, con respeto. Otros murmuraban: mira, ese hombre va con la Santa. Se nota que ella lo cuida. Y es que había algo más. En medio de la caminata, Raúl empezó a notar detalles extraños. Un perro callejero que lo seguía fielmente, como un guardián silencioso. Un par de mariposas negras que volaban cerca, pero no se alejaban, como si lo acompañaran en su peregrinaje.
Y lo más impactante, una anciana vestida de negro, con un rosario de calaveras en las manos, que apareció en una esquina, lo miró directo a los ojos y le dijo con voz suave: «Ella está contigo, hijo. No te detengas». Raúl sintió un escalofrío, pero también una paz profunda. Sabía que la Santa Muerte lo estaba acompañando, que lo miraba desde lo invisible, como una madre orgullosa de su hijo fiel. Cuando llegó al altar, después de horas de caminar bajo el sol ardiente y con los pies llenos de heridas, Raúl cayó de rodillas. La cruz cayó al suelo con un golpe seco. Las lágrimas le brotaron sin control. Entre sollozos, levantó las manos y gritó: «Gracias, Niña Blanca. Gracias, Santa Muerte, por devolverme a mi hija. Aquí estoy, cumpliendo mi promesa. Este sacrificio es para ti». Y entonces, algo increíble sucedió. El viento sopló fuerte, como si el propio espíritu de la santa hubiera descendido sobre el lugar. Las velas del altar se encendieron más intensamente y el aire se llenó de un aroma dulce, como flores y copal. Raúl cerró los ojos y, en su corazón, escuchó un susurro maternal: «Yo siempre escucho a mis hijos, nunca los abandono». Cuando Raúl terminó su oración frente al altar, aún con los ojos llorosos, se quedó arrodillado por un largo rato, como si el tiempo se hubiera detenido. No había dolor, no había hambre, no había cansancio, solo una paz inmensa que lo llenaba por dentro. Era como si la Santa Muerte lo envolviera en su manto protector, como si le dijera: «Todo estará bien, tu sacrificio fue aceptado». Los devotos que estaban cerca del altar comenzaron a acercarse. Algunos le dieron agua, otros lo ayudaron a levantarse. Una mujer mayor le dijo: «Hijo, tu fe es grande. La santa no abandona a los que creen en ella». Raúl solo podía asentir, mientras sostenía con fuerza el rosario de cuentas negras que llevaba colgado del cuello. La noticia se empezó a esparcir. Primero en el barrio, luego en redes sociales, cuando alguien subió una foto de Raúl cargando la cruz, con los pies ensangrentados, pero con una sonrisa serena en su rostro. El título de la publicación decía: «El hombre que caminó descalzo 30 kilómetros para agradecer a la Santa Muerte por salvar a su hija». La imagen se hizo viral. Miles de personas comentaron: «La santa es grande. Cuando le pides con fe, ella te escucha». Esto es un testimonio real, no como los que inventan milagros falsos. Raúl no buscaba fama, pero su historia se convirtió en inspiración para muchos. Decenas de devotos empezaron a acercarse al altar con flores, veladoras y cartas de agradecimiento. Otros hacían promesas similares: «Si me ayudas a salir de mis deudas, caminaré 20 kilómetros en tu honor. Si curas a mi madre, vendré cada año a tu altar con una ofrenda». Los milagros no se detuvieron. Cuentan que en las semanas siguientes, una mujer enferma de cáncer dijo haber sentido una luz en su habitación, como una figura femenina vestida de blanco que la acariciaba mientras dormía. Al día siguiente, los doctores encontraron que su tumor había desaparecido. Un hombre que había perdido todo en un incendio dijo haber soñado con la Santa Muerte, quien le mostró un número de lotería. Compró el boleto con ese número y ganó. La fe creció como un incendio, porque cuando un milagro sucede, es como una chispa que prende los corazones dormidos. Raúl regresó a su vida, pero ya no era el mismo. «Desde ese día, sé que no estoy solo», decía. Cada noche encendía una vela blanca en su pequeño altar, y con voz humilde, agradecía: «Gracias, Niña Blanca, por cuidar de mi hija, por darme fuerza, por mostrarme que incluso en la oscuridad siempre hay una luz». Pasaron los días, y la historia de Raúl seguía corriendo de boca en boca. Lo que empezó como un milagro personal se convirtió en un movimiento de fe colectiva. Alguien tuvo la idea de organizar una romería en honor a la Santa Muerte, para agradecerle por el milagro concedido a Raúl y a otras personas. Se eligió el mismo camino que él recorrió descalzo, esos 30 kilómetros de asfalto, tierra y piedras. Se le llamó el Camino de la Gratitud. La noticia se difundió rápidamente.
Voluntarios se ofrecieron para poner estaciones con agua, frutas y primeros auxilios en el recorrido. Otros llevaron velas, música y flores. El día llegó. Al amanecer, más de 500 personas estaban listas, algunas descalzas, otras con promesas personales en el corazón. Un hombre mayor llevaba una foto de su hijo enfermo, una mujer joven cargaba un rosario enorme, una pareja con un bebé en brazos lloraba en silencio. Y al frente Raúl, con su cruz de madera al hombro, guiaba la procesión. El ambiente era sobrecogedor. No era una marcha de sufrimiento, sino de esperanza. La gente cantaba, rezaba y lloraba. En cada paso se sentía el eco de la fe. Gracias, Santa Muerte, por los milagros. Gracias por no abandonarnos. La romería terminó frente al altar de la Santa Muerte, donde Raúl colocó nuevamente su cruz y frente a todos dijo con voz firme: hoy no caminamos solos, caminamos con ella, que es madre, protectora y no deja a nadie en la oscuridad. Los devotos encendieron cientos de velas creando un mar de luz que iluminaba la noche. Era un espectáculo impresionante. El humo de las velas, las lágrimas, el sonido de las oraciones flotando en el aire. La fe se había vuelto contagiosa, como un fuego que ya nadie podía apagar. Al día siguiente, las redes sociales se llenaron de testimonios. Yo también sentí su presencia durante el camino. Estaba enfermo y ahora me siento mejor. Soñé con ella, me abrazó y ya no tengo miedo. Raúl, por su parte, seguía viviendo una vida sencilla, pero ahora era visto como un ejemplo. No como un santo, no como un iluminado, sino como un hombre que confió, pidió y agradeció. Y así, en un pequeño altar al borde de la carretera, cada día llegaban más velas, más flores, más mensajes de gratitud. Se había creado un santuario improvisado, un lugar donde la gente iba a pedir ayuda, a dejar sus cargas, a buscar consuelo. Porque cuando la vida parece derrumbarse y el dolor se hace insoportable, muchos encuentran esperanza en la Santa Muerte. Ella, la niña blanca, la huesuda, la que no discrimina ni rechaza, la que abraza a todos por igual. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y la historia de Raúl ya no era solo suya, era de todos. Su promesa cumplida se transformó en una inspiración para quienes sentían que ya no había salida. Las fotos de la romería, los videos de la procesión iluminada por velas y los testimonios de agradecimiento se compartían una y otra vez. Raúl se volvió una figura de respeto, aunque él nunca buscó fama. Era común que alguien tocara su puerta para pedirle consejo, o que lo detuvieran en la calle para contarle un problema y pedirle oración. Y él siempre respondía lo mismo, con una sonrisa tranquila. No fui yo, fue ella. La Santa Muerte es quien escucha, quien ayuda, quien sostiene cuando ya no puedes más. La salud de su hija mejoró completamente. Los doctores estaban sorprendidos, no podían explicarlo. Los análisis mostraban una recuperación total, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Los vecinos, antes escépticos, empezaron a creer. La fe se multiplicó. La gente comenzó a llegar desde otras ciudades a dejar ofrendas en el pequeño altar improvisado junto a la carretera. Cada día había velas encendidas, flores frescas, cartas dobladas con promesas escritas en ellas. Incluso, algunos llevaban fotografías de sus seres queridos para pedir protección o agradecer favores concedidos. El santuario creció. Con el tiempo, se organizó una romería anual, donde cientos, y luego miles, caminaban descalzos con sus propias cruces, simbolizando sus cargas y esperanzas. Era un desfile de fe, donde el silencio era interrumpido solo por el murmullo de oraciones, el crujir de las maderas al arrastrarse por el suelo, y el suave canto de alabanzas a la Santa Muerte. Raúl seguía asistiendo cada año, siempre al frente, portando la misma cruz de madera. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, su respuesta era simple pero profunda. Porque ella cumplió conmigo, y yo cumplo con ella. El mensaje final quedó claro para todos. La Santa Muerte no es solo un símbolo de final,
de miedo o de oscuridad. Es una madre que abraza, una guardiana que protege, una guía en los momentos de mayor desesperación. Cuando todo parece perdido, cuando los médicos no pueden hacer más, cuando la vida golpea sin piedad, ahí es donde ella actúa, para recordarte que la fe puede mover montañas y que cumplir tu palabra es un acto sagrado. La historia de Raúl se volvió leyenda. Sus palabras se repetían en voz baja durante las noches de oración. Promete, pide con fe, pero nunca olvides cumplir, porque la Santa Muerte siempre escucha y siempre viene a buscar lo que es suyo. Pero si le das gratitud, si le hablas con humildad, ella te cuida como una madre, te sana como un milagro y te guía como una luz en la oscuridad. Y así, el hombre que un día caminó descalzo para salvar a su hija, sin saberlo, había encendido una llama de fe que jamás se apagaría. La Santa Muerte, con su manto oscuro y su mirada eterna, seguía protegiendo a todos aquellos que acudían a ella. No con miedo, sino con devoción. Porque a veces, lo imposible se vuelve realidad, cuando la fe es más grande que el miedo.